bueno que se han dispuesto a venir en esta noche a este lugar y qué bueno que el Señor es el que está obrando en cada una de nuestras vidas. Ha estado hablando a mi corazón y yo sé que ha estado hablando también a sus corazones a través de el Hijo. ¿Lo conoces? Y esa es la segunda parte de el Hijo. ¿Lo conoces? Porque mirábamos el domingo de esos acercamientos que tuvo con personas que apenas estaban empezando a conocerle, ¿cierto? Tenían el concepto, tenían la palabra de Isaías y esperaban al Hijo, esperaban al Mesías, al Salvador, aquel que los iba a, a sacar de la condición en la que estaban, pero tenían un concepto muy diferente de ese Salvador que esperaban. Así que en esta ocasión vamos a ver personas que estuvieron mucho más cerca del Hijo y sin embargo tuvieron momentos que por un momento dudaron, ¿cierto? Del Hijo, dudaron de quién era Jesús. Llegó ese momento de dificultad a sus corazones, momento de duda, momento de crisis de fe, y dudaron realmente de quién era Jesús en sus vidas. Por eso quiero invitarles a que vamos a el Evangelio de Mateo capítulo 11, a partir del versículo 1. Amén. Misericordia. La versión que tengo es la Reina Valera 1960 y voy a leer a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo, por la unción de su Santo Espíritu. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Y mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío un mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Amén. Quiero presentar este tiempo una vez más. Padre, presento mi vida primeramente. Ayúdame, Señor, a guardar el corazón en todo momento y que pueda, Señor, desde mi corazón entender que no se trata de mí, se trata de tu presencia y tu obrar, Señor, a través de mi vida, para que tu nombre sea glorificado y reconocido en esta noche y de continuo, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Por eso pedimos y pido, Señor, tu guía. Pido, Señor, que nuestros corazones sean sensibles a tu voz en esta noche. Y ayúdame a hablar adecuadamente las palabras
correctas, de manera que puedas entenderse, que pueda llevarlo en nuestros corazones, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, cuando yo miraba esta palabra, el Señor me traía a memoria una historia, y yo sé que muchos la conocen, de la burrita que llegó allá a Jerusalén, ¿cierto? El burrito, la burrita, el burrito. Vamos a poner el burrito. Entró allá a aquel lugar y sentía que todos la reconocían, todos se inclinaban, todos la aplaudían, todos la reconocían, y ella se fue muy feliz para su casa porque ese día había sido muy reconocida, muy aplaudida. Había tenido un recibimiento muy especial en aquel lugar. Sin embargo, su mamá le dice: ¿por qué no intentas mañana a ver qué pasa? Si es el mismo recibimiento. Y llegó al otro día, y para su sorpresa nadie la recibió de esa manera. Así que no se trataba de, bueno, yo la coloqué la burrita, el burrito, es el burrito. No se trataba del burrito, sino que se trataba de quién llevaba en sus lomos el burrito, ¿cierto? Y él llevaba a Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. A él era el que estaban reconociendo en ese momento. Y mirando a través de todo eso, a veces nosotros tenemos a Jesús en nuestras vidas, pero a veces pensamos que se trata de nosotros, y es que no conocemos realmente a quien llevamos en nuestras vidas, y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si hoy podemos hacer muchas cosas en el Señor, es por su gracia, es porque Él está en nuestras vidas obrando a través de nuestras vidas, y es para su gloria y para su honra, y el nombre que debe ser reconocido siempre es el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mirando esta historia, miraba que estaba Juan el Bautista, un hombre cercano a Jesús. Recuerdan que Juan el Bautista fue anunciado desde los tiempos de Isaías, cuando hablaba de que aquel era quien prepararía camino, ¿cierto? Dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzadas en la soledad de nuestro Dios. Y él no es un hombre muy lejano, de cierta manera tiene cierta familiaridad con Jesús. Él es hijo de Elizabeth y Zacarías, Elizabeth prima de María. Y recordemos que aún Juan el Bautista, estando en el vientre de su madre, de cierta manera reconoció a Jesús, que también estaba en el vientre de la madre, que estaba en el vientre de María, mientras que Juan el Bautista estaba en el vientre de Elizabeth, ¿cierto? Entonces, tuvieron cierta cercanía por algún tiempo. Juan el Bautista, podría decir, no lo dice su palabra, son de cierta manera parientes no muy cercanos, son como decir primos segundos, algo así. Y de cierta manera pueden tener conocimiento el uno del otro. Uno sabe qué pasa con la familia, ve qué pasaría con tal familiar, ¿cierto? De cierta manera. Juan el Bautista es el que tuvo la oportunidad de bautizar a Jesús, aun cuando él le dijo a Jesús: yo no soy digno de bautizarte, más bien bautízame tú. Pero Jesús le dice: es necesario que esto pase de esta manera. Así que Juan el Bautista es testigo allí, testigo presente allí en aquel momento cuando Jesús es bautizado, que los cielos fueron abiertos, el Espíritu Santo desciende, y una voz, que es la voz del Padre, dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
Así que Juan el Bautista tiene mucha cercanía y mucho conocimiento, podría decir, de Jesús. Tiene esa convicción. Él vino a hablar, a abrir paso, a hablar acerca de Jesús. Él vino a preparar el camino para Jesús. Y su palabra siempre fue palabra de arrepiéntanse. Esa fue su predicación constante. Arrepentidos, arrepiéntanse. Pero llega el momento en que Juan el Bautista está allí en la cárcel, está en un momento crítico. Y está en la cárcel porque él ha hablado a Herodes acerca de su condición. Él se casó en adulterio, se casó con la mujer de su, creo que es el hermano, que viene a ser su sobrina. Es algo raro allí. Pero entonces él los acusa, él no los acusa, no es que señale, sino que habla acerca de su pecado, su condición, y habla de que necesitan arrepentirse. Así que Juan el Bautista habla de aquellas palabras que muchos no quieren hablar al presente porque muchos se pueden levantar en contra de esa palabra. Y él habla y esto lo lleva a estar en la cárcel. Y estando allá en la cárcel, entra en su momento crítico, momento donde a veces puede pasarnos a nosotros. Yo decía, si yo estuviera en los zapatos de Juan el Bautista, sería mi reacción. ¿Será que yo digo, no, todo está bien, yo esta voy a pasar? ¿O cuál sería mi reacción en ese momento que yo sé que ya está por terminar mi vida en aquel lugar? Porque luego piden la cabeza de Juan el Bautista. Y él tiene esa crisis de, ¿será que ese del cual yo he anunciado a todo el pueblo es el que realmente nosotros esperábamos? Por eso manda a sus 2 discípulos a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? Él expresa su inquietud, expresa su crisis de fe, expresa su momento difícil que está pasando en aquel momento. Y la verdad es que cuando muchas veces nosotros llegamos a pruebas, puede llegar momentos de duda, momentos de crisis. Es parte de nuestra humanidad, pero lo importante es no dejar de acercarnos a Cristo, ¿cierto? De acercarnos a Él. Y para Él no hay pregunta que usted diga, ay no, qué pena preguntarle esto. Él se arriesgó y Él mostró que en momentos de duda, a lo mejor lugar que puedes ir para sanar esa duda es precisamente a Cristo. Nosotros en momentos de duda, ¿qué hacemos muchas veces? Vamos al lugar equivocado, donde el vecino, donde el amigo, donde la mamá, los compañeros de trabajo, miramos por Google, ¿cierto? Por allá hay como un psicólogo que me va a ayudar en este tema. Y así sucesivamente, pero él optó porque su duda, su crisis de fe lo estaba llenando en ese momento y en esa crisis él decide ir a Cristo y preguntar directamente acerca y expresar lo que había en su corazón. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Muchos de los que vieron a Jesús en otra manera se preguntaron cosas que sí eran de cierta manera ofensivas, despectivas, ¿cierto? Cuando por allá se inquietaron, ¿será que de Nazaret puede salir algo bueno? Así que Juan el Bautista no está haciendo una pregunta como tal ay no, este quién será, sino que quiere sanar su duda, quiere sanar ese momento crítico,
Por eso vemos que Jesús responde de una manera que Jesús entiende lo que está ocurriendo en su corazón y no llega como, qué? ¿Cierto? ¿Cómo me haces esa pregunta? ¿Qué te pasa? Nada de esas cosas. Jesús sabe la crisis que está pasando Juan. Y es una línea muy delgada entre incredulidad que hay, que nos lleva a la dureza de corazón, y la duda por momentos de crisis, ¿cierto? Hay una canción que dice, y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esos son momentos que pasamos nosotros. Y dice la canción, mi mente dice, no, no es posible, pero mi corazón confía. Jesús está dispuesto entonces a responder nuestras dudas. Él no se niega a dejarse conocer por nosotros. Cuando sabe que viene de un corazón que le busca con humildad, con necesidad de tener claridad a esa duda, a eso que está pasando en ese momento. Pero a veces tenemos más miedo de hacer preguntas que nos predisponemos a hacerle a Jesús y decimos, ¿cómo le voy a preguntar eso? Por lo mismo, porque no lo conocemos. No sabemos que Él está dispuesto a responder aún las preguntas que nos resultan más absurdas. A veces creemos que podemos escondernos de Jesús y Jesús todo lo sabe de nosotros. Amén. Así que recordemos que no hay nada que tome por sorpresa a Jesús como para decir que Él se va a escandalizar por nuestras preguntas. Nada hay que podamos ocultar a Jesús. Y lo importante es decir al único que puede sanar nuestras dudas y dar claridad a nuestra mente en medio de la tribulación. Jesús atiende cuando las preguntas no vienen para cuestionar su voluntad, sino para traer claridad. Él quería tener claridad en ese momento. Y por eso Jesús le dice, empieza a dar testimonio, empieza a dar evidencia de las señales, de los milagros, de la evidencia que Él es el Cristo, que vendría a traer sanidad, que vendría a traer libertad a los cautivos. Y sus discípulos ven y se van tranquilos a decirle a Juan, mire, nosotros vimos esto. Y Juan no lo dice allí cómo lo recibió, pero creo que llego a la conclusión, él tuvo paz, ¿cierto? Tuvo paz y tuvo consuelo para su corazón, que estaba lleno de dudas, que estaba atribulado, que estaba inquieto. En ese momento de crisis, en ese momento que se inquietaba, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y Él le da claridad, sí, soy yo, soy el Cristo, el que han estado esperando. Él también nos recuerda a nosotros, yo soy el que soy. Yo soy el que voy contigo. Yo soy el que he venido a darte salvación. Yo soy tu Señor, yo soy tu pastor. Yo soy tu sanador. Yo soy el que quiere restaurar tu vida. Amén. Pero vemos entonces allí que trae respuesta Jesús a cualquier duda, siempre y cuando nuestro corazón no esté en el contexto de simplemente cerrarnos, sino en el contexto de querer sanar la duda que hay en nuestro corazón. Así como lo dijo aquel hombre, creo, pero sana mi incredulidad. Habla este corazón. Yo quiero obligar a este corazón a creer. Amén. Sin embargo, vamos a ver más adelante que Jesús tiene otros que son más cercanos a Él, mucho más cercanos, que llevan buen tiempo caminando con Él
Y Jesús les hace la pregunta a ellos. Esta vez no es que como Juan que manda a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Sino que le hace la pregunta a ellos. Y esto lo vemos en Mateo capítulo 16, versículo 13. Jesús les pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y esta pregunta apuntaba realmente al mundo, primero, en lo exterior. ¿Qué dicen de mí? Unos decían que Juan el Bautista, aún Herodes decía, cuando se enteró de Jesús, ¿será que Juan el Bautista resucitó y viene a castigarme? Ese era el concepto que tenía Herodes. Pero entonces, unos decían que era Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías. Si hoy preguntamos a nuestros compañeros de trabajo, a la gente en la calle, ¿qué podríamos escuchar? ¿Qué dice la gente acerca de Jesús? Muchos hablan bonito, ay, es un amigo, ¿cierto? Pero solo lo quieren ver desde ese contexto. Es mi amigo. Otros lo ven como el maestro, otros como un hombre sabio. Oh, sorpresa, por ahí escuché una compañera de trabajo diciendo, él es un extraterrestre. Esos conceptos raros, pero que el mundo está vendiendo desde ese ámbito, ¿cierto? Otros lo ven como un iluminado y un poco de barbaridades. Otros lo conocen un poco más. Pero son conceptos que uno dice, ¿eso cree? Sí, eso cree la gente. Yo recuerdo que cuando yo estaba en bachillerato me consideraba atea. Así que cuando me preguntaban acerca de Jesús, yo decía, ese fue un sabio, ¿cierto? Y recuerdo que alguien me había regalado, porque me gustaba filosofía, y me regaló el libro de los sabios, y dentro del libro de los sabios había un hombre llamado Jesús, pero no era el Jesús de la palabra, ¿cierto? Entonces, esos son los conceptos con los que el mundo camina. Si hoy preguntamos, nos vamos a seguir sorprendiendo más con las respuestas absurdas que nos encontramos, pero en algún momento nosotros concebimos algunas de esas ideas acerca de Jesús, ¿cierto? Sin embargo, entonces Jesús no le sorprende el concepto que tiene el mundo, que tienen afuera, pero él pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Recuerdan que comenzaba hablando de los que están muy cercanos? De quienes se habían acercado, quienes convivieron con Jesús. Ellos les costó en cierta manera conocer y seguir conociendo a Jesús. Recordemos que José y María fueron quienes se encargaron, sus padres, aquí terrenal, y en alguna ocasión Jesús se pierde y ellos van y lo buscan desesperado y él les dice, estoy haciendo la voluntad de mi Padre, ¿cierto? Sus propios padres tenían que aprender también a conocerlo. Hay otra ocasión donde María, juntamente con los hermanos de Jesús, van a buscarlo y le dicen, Jesús, María, tu madre y tus hermanos vienen a buscarte, y Jesús le dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Así que también quienes estaban muy cercanos a Jesús tenían que aprender a conocer a Jesús. Muchos le conocieron. Ahora vemos a Juan, que relativamente era cercano a Jesús, y podríamos decir que crecieron de cierta manera, no dice el texto si crecieron juntos, pero se pudieron haber encontrado siendo familia en algún momento. Y ahora aquí vemos a sus discípulos, quien ya llevaban un cierto tiempo caminando con Jesús, y Jesús pregunta,
¿y ustedes quién dicen que soy? Y solo responde Pedro, el atrevido, el que es más lanzado, el arriesgado, gloria a Dios. Y él dice, ay Jesús, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Se lo responde Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero la pregunta que me hice allí es, la pregunta era ¿para quién? ¿Solo para Pedro? ¿Dónde estaban sus otros discípulos? ¿Era una conversación exclusiva con Pedro? No, ¿cierto? Todos estaban allí, ¿cierto? Pero no habla de qué respondieron sus otros discípulos. No habla de cuál fue la respuesta, solo se queda en Pedro la respuesta. Y es allí donde Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Pedro debió haberse sentido como, ay, gozoso, qué bueno, yo supe, pasé la prueba, ¿cierto? Pero el Señor le dice, eso se lo reveló mi Padre. No es cosa tuya, no es tu carne, no es tu propia inteligencia o tu sabiduría. Ha sido mi Padre quien te ha dado esa revelación. Así que nosotros para conocer a Jesús necesitamos definitivamente al Padre, que cada día nos revela al Hijo. Aun cuando vamos a su palabra, es muy difícil que podamos conocerle. Siempre vamos a necesitar su gracia, su Espíritu Santo, su revelación para poder conocerlo. Pero es allí donde tenemos que volver a la importancia de la oración, de una relación día tras día. ¿Por qué los demás discípulos no respondieron? Si hoy Jesús nos preguntara a nosotros, ¿qué le diríamos nosotros? Por convicción de lo que hemos creído acerca de quién es Jesús en nuestras vidas. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Si hoy nosotros nos llamamos discípulos y esta pregunta no es solamente para aquellos discípulos, nosotros somos discípulos y Jesús nos pregunta, ¿y quién dicen ustedes? ¿Quién creen ustedes que soy? He estado mirando, meditando todo esto y he entendido que en la medida que yo he intentado guardar secretos de mí misma, Jesús, creyendo tontamente que los puedo esconder de Él, en esa medida me muestra lo mucho que me falta conocerlo. Porque cuando leo su palabra y veo que Él está dispuesto a escucharme, que Él todo lo sabe de mí, todo lo conoce, ¿será que hay algo que pueda escandalizarlo? Nada, ¿cierto? Sin embargo, somos expertos guardándole secretos, ¿cierto? Dice en Hebreos 2, del 17 al 18, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y en esa medida yo me pregunto, ¿cuánto le conozco? ¿Cuánto conozco a Jesús? Porque cuando miro todo eso, veo una brecha a veces muy grande en mi relación con Jesús, cuando yo trato de guardar y digo, ay, Él se va a escandalizar. ¿Cómo le voy a decir esto? ¿Cómo le voy a expresar esto? ¿Cómo le voy a preguntar esto al Señor? Realmente para Él no hay nada que lo escandalice, pero me ha faltado y necesito con urgencia cada día conocerlo más para sanar esa relación y acercarme más a Él. Amén. Jesús asumió el ser un ser humano como yo, pasar necesidades.
Jesús tuvo las mismas necesidades fisiológicas que usted y yo tenemos. Él mismo padeció siendo tentado. Por eso solo a Él podemos acudir. De Él podemos aprender cómo soportar la tentación. Y Pedro en esa ocasión tal vez pudo sentirse honrado, ser el único en reconocer a Jesús en medio de todo eso. Pero recordemos, eso lo hizo la gracia de Dios en su vida. Y aunque en ese momento él no pudo decir quién era Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro mismo no se conocía ni siquiera él mismo y le faltaba conocer a Jesús. Porque ese mismo Pedro que abrió su boca y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese mismo Pedro más adelante lo niega. Y dice 3 veces, no lo conozco. Por eso la pregunta es, el Hijo, ¿lo conoces? Vamos a ir allá mismo en Mateo, capítulo 26, versículo 69. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta le vio otra vez y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Pero un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Ese mismo Pedro que fue usado para hablar de quién era Jesús, decir, sí, yo sé quién eres. Ese mismo Pedro, más adelante, cuando Jesús es aprendido, ese mismo Pedro se llena de temor. Él le había dicho al mismo Jesús, estando en la cena, estando en ese momento, con Jesús, yo nunca te voy a negar. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cierto? Él no se conocía a sí mismo. Pedro mismo no se conocía a sí mismo. Y él era ligero para hablar, ligero para prometer, sin dimensionar lo que él estaba diciendo. Así como muchas veces nosotros expresamos en medio de los momentos felices, ¿cierto? Los momentos buenos, los momentos estables, Señor, con todo te seguiré, con todo caminaré, tú eres mi amigo, tú eres mi redentor, yo te amo, Señor, pero llegan los momentos críticos y llega nuevamente en esta ocasión, no como Juan el Bautista, que para sanar su corazón, su duda, manda a preguntar directamente a Cristo. Pedro simplemente dice, no conozco, no lo conozco, no conozco a Jesús. Y nosotros tal vez podríamos decir, es que nosotros nunca hemos dicho así, pero nuestras acciones hablan muchas veces más que nuestras propias palabras. Dan más evidencia en la manera en cómo nosotros actuamos, cómo vivimos. Hay un compañero de trabajo que en alguna ocasión dice que caminó en los caminos de Cristo, pero lo escuchaba en esos días decir, no, me gustan las canciones, pero como que la doctrina no, ¿cierto? Él tiene su crisis, pasó por un momento, pero es de esa manera en como muchas veces nosotros terminamos, tal vez por agradar a otros, tal vez porque no nos hagan muchas preguntas, tal vez porque sentimos que el mundo nos está acosando, sentimos que tenemos que encajar en algún lugar y es así como muchas veces terminamos negando
a Jesús. Yo creo que en alguna ocasión, luego de haberme bautizado, mi vida dio evidencia de que estaba negando a Jesús, aquel Jesús por el cual un día yo quise ir a las aguas y decía, con todo lo seguiré, pero estaba en momento de estabilidad y en algún momento de crisis, de desvío, que para la gloria de Dios, si estoy presente es porque mi mamá oró mucho por mi vida y muchos oraron por mi vida y pude salir de esa condición. Pero pensaba cuántas veces le negué luego de haberme bautizado. Cuántas veces con mi vida, con mi manera desprevenida, mi manera descuidada de vivir, le negué. Dije, no lo conozco. Ese Jesús que un día dije, Él es mi todo, mi vida estaba dando testimonio de, no lo conozco. Conocer a Jesús muchas veces en medio del miedo nos damos cuenta realmente cuánto conocemos a Jesús. En medio de la crisis, en medio de los momentos difíciles. Si nosotros, vuelvo otra vez a colocarme en los zapatos de Pedro, tal vez viendo la situación, la crítica, ¿será que nosotros actuaríamos mejor que él? Uno espera que sí. Y uno tiene un concepto de sí mismo, no, si esto pasa, lo voy a hacer de esta manera. Pero la verdad es que Pedro pensó en sus propias fuerzas y en sus propias capacidades. Nuestra convicción cuando hablamos, voy a querer estar firme, voy a querer estar allí de pies, si tenemos la dependencia de que su Santo Espíritu nos va a ayudar. Hay una canción que recién escuchábamos y dice, si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. Muchas veces tenemos el concepto de hacer frente a las amenazas, de ser valientes, pero si es en nuestras fuerzas, estamos perdidos. Pero tenemos que pensar en las fuerzas que vienen de Dios. Por eso es urgente que profundicemos en nuestro corazón. ¿Cuánto conocemos a Jesús? ¿Quién es Jesús? Desconocemos muchas cosas de nosotros mismos. ¿Cómo vamos a actuar frente a muchas situaciones? Pero lo que sí debemos de tener en certeza, en claridad, en guardar cada día nuestro corazón, tenerlo determinado, decirle cada día a esta mente, porque esta mente todos los días se tiene que renovar, es que aún en los momentos difíciles, Jesús, Él va a ser mi roca, Él es mi salvador, Él es mi buen pastor, Él es mi fortaleza, Él es mi refugio, Él es camino, es verdad, es vida. Él es mi maestro, es dador de vida, es amigo fiel, mi rey, mi Señor. Eso tenemos que repetírselo a nuestra mente, que tercamente y cada día nos invadimos más por el mundo, nos relacionamos con el mundo, pero eso depende de cuánto nosotros estamos alimentando esta mente para que esté determinada en tener, en creer, en tener la convicción de que Jesús va con nosotros, aún en momentos difíciles. Conocer a Jesús requiere tiempo, observación, momentos de calidad, comunicación, y son de las cosas que muchas veces no estamos dispuestos a sacrificar. Es que es mi tiempo, pero cuando vamos a ver, mi tiempo se desgastó en las redes sociales, en la serie de televisión, en el celular, en qué pereza, quiero dormir, ¿cierto? Requiere estar enamorado para sacar el tiempo, donde muchas veces nosotros consideramos que no hay tiempo, pero si hacemos un análisis, ¿cierto? Muchas veces enamorados hacemos lo que sea por ir a encontrarnos con esa persona.
falta enamorarnos de Cristo para poder considerar las prioridades que nosotros estamos teniendo día a día. Amén. Y poder decir, yo no sé qué vendrá mañana, pero mi certeza es que Jesús va conmigo en esta barca, en la barca de mi vida, y por tanto no temeré. Amén. Pero por último, vemos que este Pedro que negó a Jesús 3 veces, este Pedro que inicialmente tuvo su momento de, ay, yo tengo conocimiento de Jesús. Este Pedro, para poder conocer verdaderamente a Jesús, necesita ser restaurado. Amén. Así como usted y yo necesitamos ser restaurados, pero dejarnos restaurar por Cristo Jesús. Amén. En Juan capítulo 21 nos muestra cómo fue el momento de restauración. Inicialmente ya ellos habían estado con la certeza, bueno, Jesús murió, ya habían visto a Jesús, pero Pedro seguía alejado a causa del error que había cometido. Pedro sentía tal vez que ya no era digno de acercarse a Jesús, precisamente porque nos falta conocer a Jesús y muchas veces la vergüenza nos hace alejarnos de Jesús por la misma condición en que muchas veces le hemos negado, en que muchas veces nos hemos apartado de Jesús. Pero Jesús está más interesado en dejarse conocer. Está mucho más interesado en ello. Así que Jesús es el único que puede restaurar nuestras vidas, sanar nuestros corazones, quitar toda vergüenza que pueda traer el enemigo, porque el enemigo nos acusa todos los días y nos dice, tú negaste a Jesús, ¿para qué vas a volver? Tú no fuiste el que hiciste eso y eso. Mira el mal testimonio que dice. ¿Será que te pueden recibir en esa iglesia? Así muchas veces actúa el enemigo. Pero Jesús quiere llevarnos a que lo conozcamos a través de la restauración. Anteriormente, el domingo hablábamos de teníamos que ser atrevidos, ir más allá, disponernos. Y hoy concluimos que Jesús quiere restaurarnos para poder conocerlo. Amén. Vemos allí que Jesús se le acerca a sus discípulos y ellos inicialmente no lo reconocen en aquel momento. Dice el versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Así que Jesús se les está acercando nuevamente. A ellos que consideraban que ya la habían embarrado, que no tenían posibilidad con Jesús, aquel mismo Jesús que habían negado en alguna ocasión, del cual habían dado por sentado, tal vez fuimos los peores discípulos. Este mismo Jesús quiere llegar a sus vidas. Y tal vez podríamos decir que muchos de estos discípulos no calificaban para ser excelentes discípulos. Y tal vez nuestras vidas no califiquen para ser excelentes discípulos. Tal vez nos hemos calificado nosotros mismos y considerado, yo no soy digno de acercarme o de servirle o de estar en su mesa. Yo no soy digno ya de llamarle Señor. Sin embargo, Jesús no buscó los excelentes o los teólogos o los sobrados, sino que Él buscó hombres como usted y como yo, con dificultades, con defectos, con muchas cosas en sus corazones. Pero Jesús buscaba que ellos pudieran conocerlo a partir de que restaurara sus corazones y sus vidas. Por eso Jesús, cuando se le acerca a Pedro, Jesús le pregunta varias veces,
Pedro, ¿me amas? 3 veces. Y Pedro ya como incómodo, Jesús, tú sabes que te amo. Jesús quería que Pedro mismo entendiera por sí mismo que Jesús sabía cada detalle de su corazón. Nada podría ocultar, y ya no era necesario que se siguiera ocultando para Jesús. Por eso, para conocer a Jesús es necesario que no nos sigamos ocultando. No nos sigamos ocultando y escondiendo en las excusas, en las mentiras, tal vez absorbiéndonos en trabajar mucho para evadir una responsabilidad, para evadir una relación con Jesús. Tal vez en amores no correspondidos en el mundo, tal vez en estudios, tal vez en querer tener la mente ocupada todo el tiempo sin importar en qué, con tal de evadir enfrentar nuestra vida delante de Jesús. Ser sinceros con Jesús. Hablarle a Jesús, sí, Señor. Esta es mi realidad, esta es mi vida, este es mi corazón. ¿Será que hay algo que pueda ocultar a Él? El Señor quiere restaurar nuestros corazones para que con corazón sincero podamos ir delante de Él, dejarnos conocer por Él, y en la medida que nos dejamos conocer por Él, lo conocemos aún más. Amén. ¿Y tú qué sabes de Jesús? ¿Te animas a amarlo y conocerlo aún más? Esa es la pregunta en esta noche. ¿Te dispones a dejarte restaurar por Jesús? ¿Te dispones a no llevar más secretos de tu vida, sino exponerte delante de Jesús? El desafío que te hace el Señor en esta noche. No te ocultes más, no guardes más. Déjate exponer delante de Él. Él quiere restaurar y dejarse conocer. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Ahorita cantábamos, si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. Qué bueno que entonemos esta canción. Señor, muchas veces nuestra fe desvanece. Muchas veces la culpa llega, la vergüenza. Muchas veces nuestro corazón tiene una tendencia a ocultarse, a negarte, Padre. Muchas veces nuestro corazón ha dicho que te conocemos, pero nuestros actos no dan evidencia. Sin embargo, tú nos invitas a acercarnos confiadamente. Estás más interesado en sanar nuestra vida, nuestro corazón. Estás interesado en sanar nuestra identidad y en sanar lo que nosotros tenemos de concepto tuyo. Porque en medio de la religiosidad hemos aprendido que no podemos ir contigo a decirte muchas cosas, que no es posible ir con sinceridad. Muchas veces en medio de la religiosidad pensamos que te escandalizas de nuestra propia vida, pero habrá algo que te escandalice, Señor, de nosotros. Ayúdanos a entender a este corazón que no hay nada, absolutamente nada que te escandalice, pero que esperas de nosotros un corazón contrito y humillado que tú no desprecias, que podemos acercarnos confiadamente delante de ti, no abusando de tu gracia, Señor, sino teniendo la certeza
que tú quieres sanar nuestro corazón. Ayúdanos a acercarnos a ti, Padre. Ayúdanos a depender de ti. Ayúdanos a conocerte más.